Bueno, buenos días. Continuamos con las clases de matemáticas. En este caso vamos a ver integrales indefinidas. Es la lección número 2 y yo he decidido comenzar con las del tipo logaritmo porque me parecen de las más sencillas y tiene una familia de integrales pues interesante. Entonces la cuestión está la siguiente. Tienes que recordar que es la primitiva o integral indefinida de una función. Es decir, que tenemos una función f de x, ¿no? Y buscamos su primitiva que es f mayúscula de x. ¿Y qué es su primitiva? Esta función que yo busco, que es la primitiva, es la función que al derivarla me produce la función de partida. Es decir, esta f de x es tal que f' de x es la función de partida. La ventaja del cálculo de integrales indefinidas es que se pueden comprobar. Es decir, si lo que tú obtienes lo derivas y consigues la función de partida, has terminado y lo tienes bien. Con lo cual, si lo derivas y no te sale, es que está mal. Esto nos permite que cada regla de derivación produce, digamos, un tipo de integrales. Y ahí está la magia o la dificultad. Bueno, esto es la primitiva y en el lenguaje de la integral indefinida diríamos esto. Estamos buscando la integral indefinida de f de x por diferencial de x. ¿Y eso qué es? Es una primitiva, es una familia de primitivas. Es decir, es una primitiva cualquiera y le añadimos una constante. En este lenguaje, si derivamos esta expresión, f de x más c lo derivamos, obtendremos la función a integrar, que es f de x. F de x es lo que se llama la función a integrar. Y f de x por diferencial de x es lo que se llama el integrando. Pues como el radicando lo de dentro de la integral, el integrando lo de dentro de la integral. El símbolo de integral es este el símbolo de integral, ¿de acuerdo? Entonces es lo que buscamos. Bueno, lo pongo aquí como introducción y lo dejo aquí a la derecha, escrito, ¿no? Para que te quede claro que la integral, que f es una primitiva de f si f' es igual que la función y la integral indefinida de f de x diferencial de x es una primitiva de x más la constante. Estas son definiciones que hay que tener en la cabeza y que son necesarias. Bueno, pues tipo logaritmo. Bueno, hay alguna función que sabes derivar muy bien. Yo pongo la función logaritmo de x, ¿no? Y si la derivamos, ¿qué obtenemos? Pues 1 partido por x. Esta regla de derivación, ¿no? Produce una regla de integración, porque ¿cuál es la integral de 1 partido por x diferencial de x? ¿Qué me estoy preguntando? Por aquella función, ¿no? Que al derivarla me dé 1 partido por x. ¿Y qué función tiene como derivada 1 partido por x? Pues justamente el logaritmo. Porque esto es como poner logaritmo de x, ¿no? Prima, ¿cuánto vale? Pues 1 partido por x. La derivada del logaritmo es 1 partido por x. ¿Cuál sería la función? El logaritmo de x. La primitiva de 1 partido por x es el logaritmo de x. Y aquí le añadimos la famosa constante. Porque, insisto, la integral indefinida es una familia de primitivas. Esto es en el lenguaje de la integral. Lenguaje integral, ¿no? En el lenguaje de la derivada lo podemos comprobar. Yo cojo la función primitiva, que es esta, ¿no? Y la derivo. ¿Y qué debería obtener? La función de partida. ¿Y funciona? Pues sí, claro. Derivada del logaritmo es 1 partido por x y derivada de la constante es 0. Perfecto. Se cumple que la derivada de f es justamente el integrando f de x. Con lo cual tengo mi primera regla de integración que ponemos aquí. La integral de 1 partido por x, diferencial de x es el logaritmo de más la constante. Bueno, aquí se pone valor absoluto porque el logaritmo está solo definido para cantidades positivas. Primera la integración. 1. Y esta integral del logaritmo produce una familia de integrales. ¿Por qué? Aquí lo puedo poner en este lenguaje, ¿no? Que he puesto que f es el logaritmo de x, ¿verdad?
con lo cual f' es 1 partido por x, ¿no? Pero si mi función es el logaritmo de una función, si aplico la regla de la cadena, ¿no? ¿Qué sería? La derivada del logaritmo de una función, pues sería f' partido por f. La derivada del logaritmo es este cociente. Aplicando la regla de la cadena, hemos derivado. Pues esta regla de derivación, visto de derecha a izquierda, ¿qué produce? ¿Qué función tiene como derivada f' partido por f? Sería la integración, ¿no? Entonces la integral de f' partido por f, ¿cuál sería? ¿Qué función tiene como derivada f' partido por f? Esta es la pregunta. ¿Qué función pongo aquí? Esta función que si la derivo, ¿qué obtendríamos? f' partido por f. ¿Qué función al derivarla me da f' partido por f? Justamente el logaritmo de f. Y aquí tengo una regla de integración. Sería el logaritmo de f más la constante. Este tipo de integrales se llaman casi inmediatas. La escribimos y ponemos algún ejemplo. Si aparece esto, f' de x y f de x diferencial de x, esto es el logaritmo de f de x más la constante. Claro, insisto, si derivas el logaritmo de f más la constante que obtienes, f' partido por f. Entonces, ejemplos podría ser el siguiente. Imagina que aparece esto. Aparece x cuadrado más 3 y arriba 2x por diferencial de x. Esta función, me están preguntando que busque una primitiva de esta función. F de x es 2x partido por x cuadrado más 3. Me buscan una primitiva y la integral indefinida señala añadirle la constante. ¿Qué función es esta? ¿Qué función es la primitiva? Aquella que al derivarla me da justamente esto. Aquí tengo una fracción, ¿no? Y fíjate que aquí es un poco confuso el lenguaje porque empleamos la f para todo, ¿no? Aquí tengo f, f' y aquí he elegido como f la función. Podríamos considerar y en vez de poner f, poner g. Para que fuera menos confuso ponemos g, ¿no? G y sería g mayúscula, evidentemente. Entonces fíjate que esta función g, que es la que yo quiero integrar, es un cociente. ¿Y qué aparece en el cociente? O sea, perdón, es una fracción. ¿Cuál es el denominador? ¿El denominador cuál es? Es f, que es x cuadrado más 3, ¿verdad? ¿Y qué es el numerador? ¿El numerador qué es? F', porque ¿cuál es la derivada de x cuadrado más 3? 2x, con lo cual esta función tiene la estructura de un cociente donde el numerador es la derivada del denominador. Entonces, esta función, ¿cuál es su integral? O sea, ¿qué función tiene como primitiva 2x entre x cuadrado más 3? Sería el logaritmo neperiano de x cuadrado más 3 más la constante. Porque aparece justamente la estructura. Aparece la integral de esta fracción. Claro, un cociente que sea tal que el numerador sea la derivada del denominador, procede la derivada de un logaritmo. Claro, insisto, si tienes un logaritmo de una función, ¿no? Al derivar lo que obtienes, f' partido por f. Regla de derivación. La integral de f' partido por f, que es el logaritmo de f, regla de integración. Derivada, integral. Entonces, si tu integrando tiene esta estructura, procede de un logaritmo. Por eso es casi inmediata. La inmediata es la función elemental. La casi inmediata es cuando tiene la estructura. Entonces aquí la dificultad está en asociar el numerador y denominador, ¿no?, a la función y su derivada. A veces aparece exactamente así. Otra podría ser esta. La integral de la cotangente de x por diferencial de x. ¿Qué es la cotangente? Si recuerdan, la cotangente es el coseno de x, ¿verdad?, partido por el seno de x, diferencial de x. Me están preguntando por qué función al derivarla me da el coseno entre el seno. Y esta fracción se ajusta a la estructura de una derivada del numerador y la función sin derivar el denominador. Sí, ¿verdad? Aquí el papel de f, ¿quién lo juega? El seno de x, ¿no?
¿Y qué es f'? Derivada del seno es el coseno de x. Con lo cual esta función es justamente la integral de f' entre f. Con lo cual sería el logaritmo ¿de qué? Del seno de x más la constante. ¿Se puede comprobar? Sí. Si derivamos esta expresión, ¿no? Si yo derivo esta expresión, ¿qué obtendríamos? 1 partido el seno de x, ¿no? Por su derivada, que es el coseno de x, más la derivada de constante, que es 0. O sea, nada, justamente la función integral. Está comprobado que funciona. Es decir, en el tipo logaritmo tienes que buscar esto. Tienes que buscar que tu fracción sea que tengas un denominador y que el numerador sea su derivada. Entonces, claro, la parte de la integración tiene la dificultad que tienes que tener claras las derivadas de las cosas. Es decir, tienes que, a golpe de vista, ver si hay conexión con la derivada. Si te cuesta derivar el seno, es muy difícil que puedas integrar esta función. Otra podría ser la tangente. La tangente ya tiene una pequeña dificultad. La integral de tangente de x por diferencial de x. La tangente, si recuerdas, es el seno de x, ¿verdad? Por el coseno de x por el diferencial de x, ¿no? Entonces, en el caso de la tangente, se ajusta a una fracción donde el numerador es la derivada del denominador. Bueno, en este caso, el denominador es ¿cuál? El coseno de x. Vamos bien. ¿Y cuál es su derivada? La derivada de coseno es el menos seno de x. Este menos es el que fastidia todo, ¿verdad? Porque aquí no tengo el menos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Completarlo. ¿Y cómo se completa? Aplicando una de las propiedades que más se utilizan en esta parte de casi inmediatas y de completar con constantes, es esta propiedad. La integral de k por una función diferencial de x es k por la integral de f de x por diferencial de x. Esta propiedad, en el sentido de que la constante entra y fuera del integrando, si está multiplicando, es muy útil aquí. Porque aquí no aparece, no tengo menos seno, tengo seno. ¿Qué podemos hacer? Multiplicar por menos 1 y por menos 1, porque menos por menos es más, es como no hacer nada. Completamos el menos y ponemos un menos fuera para que me quede la misma integral, ¿no? Con lo cual, ¿esto valdría cuánto? Menos, y esa integral ya se ajusta a la estructura de la función logarítmica, sí. Sería menos el logaritmo neperiano de el coseno de x más la constante, que esta es la solución del ejercicio. Esta es la derivada de la integral, de la tangente. Observa que la tangente no es una función inmediata, ¿no? Completar. Bueno, vamos a hacer otra para que veas cómo funciona esto. Y podría ser la siguiente. La integral de... Bueno, a veces aparecen así y conviene que, bueno, lo arregles. Esta integral no está arreglada. En el sentido de que las integrales debes procurar que tengan siempre la estructura de una función a integrar por el diferencial de la variable. Tiene que tener la estructura esta. La función por el diferencial de la variable. Yo procuro poner siempre todo. La función, el por, el punto y el diferencial. Entonces, aquí aparece una fracción. ¿Tiene la estructura? No. ¿Se puede poner? Sí. Y al principio conviene que lo hagas así, porque facilita la tarea. Entonces sería 1 partido 3x menos 5 por el diferencial de x. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Esta función se ajusta a un tipo logaritmo. Es una fracción, con lo cual es candidata. ¿Y aparece en el numerador la derivada del denominador? Bueno, el denominador es f, que es 3x menos 5. Que es el denominador, ¿verdad? ¿Y cuál es el numerador? Debería ser f'. ¿Y cuál es f'? Si derivo 3x menos 5 sería 3. El numerador no es 3, sino es 1. Entonces, ¿podemos completarlo? Completarlo, sí. 1 por 3, que es 3. Y si multiplico por 3, debo dividir entre 3. Para que la integral no se modifique, ¿verdad? Con lo cual, si hago esto, que es completarla, ¿qué me quedaría?
la estructura del logaritmo. Una fracción donde el numerador es la derivada del denominador. Y esto valdría entonces 1/3 por el logaritmo del primero de ¿qué? Del valor absoluto de 3x menos 5. 3x menos 5 más la constante. Esta es la siguiente integral. ¿Ves? ¿No? Completar. Hacemos otra para que veas y para que te vayas familiarizando. Podríamos hacer la integral siguiente, de la integral de 8 dividido por 7 menos 5x por diferencial de x, ¿no? Esta tiene un poco más de dificultad, ¿no? Pero vamos a hacerlo parecido completando. Borro esto de aquí, ¿no? Y aquí en este caso me aparece una fracción, sí, ¿no? Y entonces el denominador es f y el numerador es f'. Aparece esta estructura. ¿Cuánto vale f? 7 menos 5x. Bueno, vale. ¿Y cuál es su derivada? Menos 5. No, aquí tengo 8. Conforme tengo 8, pero debería ser menos 5. Si fuera menos 5, si esto en vez de ser 8 hubiera sido menos 5, dirías, fenomenal. Tengo la estructura y sería el logaritmo del denominador, ¿verdad? Pero no es 5, no es menos 5, sino que es 8. Ponemos el 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues dos cosas. Lo primero es que este 8, en vez de dejarlo multiplicando al integrando, lo vamos a sacar fuera de la integral. Con lo cual tendríamos aquí el 8, me quedaría fuera, ¿verdad? Y tendría 8 por la integral. Efectivamente es lo mismo, ¿no? Es la misma. Voy a poner aquí la integral para que la tengas, ¿no? Que sería la integral de 8, 7 menos 5x diferencial de x. Es la misma, ¿verdad? He sacado el 8 fuera. Y ahora yo quiero que salga menos 5. ¿Qué hacemos aquí? Por menos 5, que es como quitarlo, ¿verdad? Por 1, que es menos 5. Y aquí divido entre menos 5. Y ya está. Ya está. Fíjate que menos 5 entre menos 5 es 1 y el 8 entraría dentro. 8 entre 7 menos 5x. ¿Qué he conseguido? Que esta integral sea inmediata. De ahí el nombre casi inmediata. Es inmediata porque aparece la estructura de la derivada del denominador. Está en el numerador. Esto sería entonces menos 8 quintos. Colocamos bien ya las fracciones y los números por el logaritmo del primero de 7 menos 5x más la constante. Y esta sería la solución. Bueno, pues hagamos la última sencilla, ¿no? Que sería esta. Bueno, algunas son muy sencillas y de hecho van a aparecer en las integrales racionales que más adelante verás. Si la integral fuera esta, de 1 partido por x más 3 por diferencial de x, esta es casi automática, ¿verdad? Porque el papel de f, ¿cuál es? X más 3. ¿Y cuál es f'? 1. Aparece aquí, aparece la estructura de f' entre f. Que sería esto, el logaritmo del primero de x más 3 más la constante. Esta es casi inmediata, ¿no? Porque aparece el numerador es la derivada del denominador, ¿no? Bueno, confío en que te haya servido y hasta el siguiente.